En este vídeo quiero hablarte de las características que debería tener el mejor curso que puedes hacer en lengua española sobre cómo escribir una novela. Te voy a mostrar los 7 elementos clave que debería tener todo curso para ayudarte a escribir una novela de éxito. ¡Comenzamos! En primer lugar, la primera característica que debería tener ese curso, y que creo que en el curso de editorial Letra Minúscula hemos conseguido mostrarla y hemos conseguido enseñar a nuestros alumnos a lograrlo, es la planificación de la novela. Planificar la novela es básico, es clave. Muchos autores se ponen a escribir su novela sin planificar. Se sientan delante del ordenador, tienen más o menos pensada una historia y a partir de esa historia empiezan a escribir. Y cada día recibo mensajes y comentarios en este canal de personas que dicen que están atascadas, que los personajes son confusos, que la historia no avanza, que no saben qué hacer con su novela. Esto sucede porque no has planificado correctamente tu libro. Yo siempre dedico mucho tiempo a planificar una novela antes de escribirla. Y luego el proceso de escritura es fácil, es fluido y es relativamente rápido. Y lo es porque has planificado antes. Por lo tanto, planificar no es perder el tiempo. Planificar es ganar tiempo. Planificar es ganar claridad en la escritura. Por lo tanto, te recomiendo muchísimo planificar. Siempre se ha dicho que hay dos tipos de escritores, escritores de brújula y escritores de mapa. Es decir, escritores que tienen ya todo absolutamente planificado y escritores que van escribiendo según lo que les pasa por su cabeza. Personalmente creo que lo mejor es una síntesis de estos dos puntos de vista. Es decir, planificas, tienes un guión, tienes un borrador, sabes hacia dónde vas y luego te dejas llevar por la inspiración. La inspiración llega más fácilmente si sabes hacia dónde vas. Es más fácil improvisar teniendo un rumbo claro que no sabiendo hacia dónde vas. Por lo tanto, planificar no te quita espontaneidad, planificar no te quita creatividad, planificar te ayuda a ser mejor escritor y te ayuda a escribir mejor. Por cierto, quiero comentarte ahora al principio del vídeo que voy a dejar en la descripción de este vídeo y en el comentario fijado un enlace a mi masterclass gratis de cómo escribir una novela, donde insisto en la planificación y que te puede ayudar a escribir mejor tu libro. Número 2. Diseño de la estructura narrativa. Una vez tienes ya diseñada la trama, tienes que organizarla y eso normalmente se suele hacer en una estructura de planteamiento, nudo y desenlace. Yo te recomiendo que el comienzo de la novela sea un comienzo en punta, un comienzo planificando, mostrando lo que sería el conflicto principal de la trama, o al menos un conflicto que sea emocionalmente fuerte, un conflicto que digamos atrape al lector desde el principio. Por ejemplo, una técnica que te ayuda muy bien a hacer esto es la técnica que se llama in medias res, es decir, en medio de la cosa. Empiezas metiendo ya al lector en medio de la trama sin introducciones, sin, digamos, introducirlo en todo tu mundo narrativo, sino ya vas directo al punto de tensión narrativa. Por ejemplo, yo en mi novela La Resistencia Ludita empieza ya con un secuestro, una persona secuestrada. Tú no sabes cómo ha llegado allí, por qué está allí, qué le ha pasado, etc. Y eso engancha y atrapa al lector. Dentro de la estructura narrativa es muy importante, además, que haya picos de tensión a lo largo del desarrollo de la trama, porque si no, el lector te va a abandonar, se va a marchar porque se va a cansar. Entonces, hay un pico de tensión al principio, pequeños picos de tensión a lo largo del desarrollo de la novela y finalmente el pico final de la conclusión, donde la promesa que tú le habías hecho al lector al principio, porque tú cuando planteas un conflicto al lector le estás haciendo una promesa de que vas a resolver ese conflicto y por lo tanto resuelves el conflicto al final de la novela, en el clímax. A veces hay novelas donde no se resuelve el clímax porque es un final abierto. Eso generalmente acaba generando insatisfacción a los lectores, porque el lector tú le has hecho una promesa de que vas a responder a una pregunta o vas a explicar una situación y quiere un clímax final. Esto es algo también que explicamos en detalle cómo hacer esto en nuestro curso de cómo escribir una novela. Número 3. Desarrollo de personajes memorables. La historia es básica, es fundamental, pero la historia la desarrollan los personajes.
Una buena caracterización de personajes es clave. Los personajes son el motor de la historia. Los personajes siempre ha habido de dos tipos, planos y redondos. Planos son personajes que no evolucionan, que no cambian, que son clichés, que son estereotipos, que son personajes sin alma. En cambio, los personajes redondos son personajes que evolucionan, que cambian y que se parecen más a lo que sería la vida real. Yo en este curso insisto mucho en cómo crear personajes reales, en cómo crear personajes que evolucionen, que cambien, y te muestro en nuestro curso cómo lograr esto. Y hablo de ciertas técnicas, por ejemplo, hacer una entrevista al personaje, cómo definir y diseñar el personaje, cómo mostrar el arco de evolución del personaje, elementos que humanizan a los personajes y que te ayudarán a construir, a desarrollar personajes memorables. Por lo tanto, es algo absolutamente clave el crear personajes con vida, el crear personajes con personalidad, el crear personajes únicos y memorables. Número 4. Dominio de la voz narrativa y del estilo. ¿Quién cuenta la historia? El narrador es omnisciente, es en primera persona, es en tercera persona, limitada, o es un narrador testigo. ¿Cuál es el tono, el ritmo, el vocabulario? Esto es muy importante. O sea, vas a poner varios narradores, vas a poner un narrador en primera persona y lo vas a alternar con un narrador en tercera persona. Todo eso es absolutamente clave en tu novela. Eso es lo que dará personalidad a tu libro, porque muchas veces no es tanto lo que cuentas, sino cómo lo cuentas, es decir, la voz narrativa y el estilo de lo que tú estás explicando. Por ejemplo, En busca del tiempo perdido es un libro que lo relevante no es tanto el contenido como cómo está escrito el libro. Y esto es algo que también tienes que trabajar y, por lo tanto, creo que el mejor curso de cómo escribir una novela debería explicar esto. Debería explicar las distintas voces, estilos, tipos verbales, perspectivas, tipos de narrador, etc. Por eso es algo a lo que hemos dedicado también mucho espacio en este curso. Número 5. Construcción de escenas y diálogos creíbles. Uno de los defectos principales que tienen los escritores noveles es lo mal elaborados que están los diálogos. Los diálogos suenan acartonados, suenan falsos, suenan poco creíbles. Son diálogos que los lees en un libro pero no te los crees. Por lo tanto, es importante que esos diálogos estén llenas de vida. La novela se construye escena a escena. Es un conjunto de escenas y cada escena debe tener un objetivo. Si una escena no tiene un objetivo, seguramente deberías eliminarla. Por lo tanto, cada escena debería avanzar la trama o revelar algo del personaje. Si no, deberías quitarla. Luego, además, esos diálogos deben de sonar auténticos, verdaderos, como si fueran dos personas que te encuentras por la calle y están hablando, como si fuera gente de verdad. La literatura tiene que mostrar la realidad de una forma creíble. Por lo tanto, un curso de calidad sin duda tiene que enseñarte cómo montar escenas potentes, cómo llevar conflictos dentro de ellas y cómo escribir diálogos que no sean forzados ni informativos. Yo te puedo asegurar que he leído muchos libros de escritores principiantes y uno de los aspectos donde más fallan es la construcción de los diálogos. Escribir buenos diálogos no es fácil y esto es algo que he querido enseñarte en nuestro curso de cómo escribir una novela. Luego, número 6. Otro aspecto que creo que es muy innovador de este curso que te ofrecemos en Editorial Letra Minúscula es el uso de la inteligencia artificial, en concreto de ChatGPT, como herramienta para planificar y asistir tu escritura. Yo no creo que la IA deba reemplazarte como escritor, pero creo que la IA, y creo que en concreto esta herramienta, como puede ser ChatGPT, puede potenciarte como autor, puede ayudarte a planificar mejor tu novela. En este curso he insistido mucho en el uso de la IA no tanto como escritura, sino como elemento, como herramienta que te ayuda a planificar el libro. Y por lo tanto puede ser un acelerador de tu tarea como escritor absolutamente extraordinario. Es decir, ChatGPT lo que te hace es ahorrar tiempo, ahorrar mucho tiempo. Tú puedes, por ejemplo, diseñar un personaje y a partir de ese diseño del personaje con las características principales, pedirle a ChatGPT que te genere una historia sobre ese personaje o que te genere una entrevista como si fuera una entrevista periodística con ese personaje. Y lo que es la caracterización de los personajes, la planificación de la novela, la planificación de la estructura narrativa, en toda esa labor un tanto tediosa previa al proceso de escritura, esta herramienta te puede ayudar muchísimo. Por lo tanto, si tú tardas, un año en escribir una novela, usando ChatGPT de manera profesional,
puedes tardar medio año. ¿Cuánto vale tu tiempo? ¿Cuánto vale tu tiempo? Sí, gracias a las herramientas que te explicamos en este curso, a las prompts, los prompts son ¿cómo lo definiría? Los prompts son instrucciones para crear un GPT personalizado que te permite crear GPTs personalizados, por ejemplo, para elaborar personajes, para planificar tu novela, etc. En nuestro curso de cómo escribir una novela encontrarás multitud de prompts que te podrás descargar y generar tus GPTs personalizados que te ayudarán a potenciarte como escritor. Imagina que en un año, en vez de escribir una novela, puedes escribir 2. ¿No vale la pena pagar por un curso que te ayude a reducir a la mitad tu tiempo de escritura? Yo creo que sí, y yo creo que ese es un valor muy importante que transmitimos en este curso. Número 7. Corrección y reescritura. Dedicamos también en nuestro curso de cómo escribir una novela un módulo a la corrección y la reescritura. Escribir el borrador es solo el primer comienzo. Luego hay que revisar el ritmo, la estructura, eliminar vacíos, pulir el estilo, corregir inconsistencias. Esto es algo que te explicamos cómo hacerlo en nuestro curso, cómo usar un informe de lectura, cómo usar los lectores beta, cómo usar también ChatGPT en el proceso de reescritura y de corrección. Y por lo tanto, creo que esa labor, yo creo que hermosa, de corregir, pulir tu libro, es algo también que te puede ayudar a mejorar tu obra. Por lo tanto, por estas 7 características, por estas 7 razones, considero que el curso de cómo escribir una novela de Editorial Letra Minúscula es probablemente el mejor curso en lengua española que puedes encontrar sobre esta materia. Y por lo tanto, para que puedas conocerlo, para que puedas formarte con él, te voy a dejar en la descripción de este vídeo un enlace a nuestra masterclass gratis de cómo escribir una novela, para que vayas conociendo cómo trabajamos, cómo enseñamos en Editorial Letra Minúscula, y espero que si te animas a hacer este curso te ayude a ser un escritor de éxito.